Muy buenas noches, amigos. Estamos dando la bienvenida a este foro especial que se llama Elecciones Limpias 2022. Queremos agradecer desde la plataforma de la Coordinadora Republicana a la Fundación por la Democracia, la Asociación Peruana de Derecho Municipal y a BHTV por Cable Más. En esta oportunidad, la Coordinadora Republicana ha creído por conveniente organizar este foro, considerando la vital importancia para el sistema democrático de contar con un sistema electoral transparente, que ofrezca las garantías necesarias para que la ciudadanía tenga la certeza de que la autoridad electoral respetará la voluntad popular y la hará valer frente a cualquier intromisión interna o externa que pretenda vulnerar la transparencia del sistema electoral. Elecciones Limpias 2022 cuenta con la participación de excelentes ponentes con quienes compartimos la especialidad de gestión pública municipal y regional. Tengo el honor de presentar a tres importantes ponentes: el doctor Saúl Barrera, el doctor Edgardo del Pomar y el ingeniero agrónomo Jorge Villena. En esta oportunidad daremos inicio con esta exposición al doctor Edgardo del Pomar. Él es abogado, especialista en gestión pública, ex catedrático de las Facultades de Derecho de las Universidades de Lima y Ricardo Palma, y es regidor metropolitano. Muy buenas noches, doctor Edgardo del Pomar. Bienvenido con su ponencia. Muy buenas noches, querida doctora Mariela Bianchi. Felicitaciones realmente por este programa que es importante para poder discutir sobre los temas tan fundamentales para el desarrollo de la democracia en el país. Y por supuesto que también esto sirva para poder hacer un poco de docencia ante el pueblo del Perú. Y en consecuencia, cuando hablamos de elecciones en general, tenemos que determinar quiénes son los actores, o sea, quiénes intervienen y qué cosas intervienen en los procesos electorales. Y en primer lugar, tenemos que identificar que hay un sistema electoral encargado de llevar adelante y a buen puerto las elecciones que se convoquen para el caso de autoridades municipales, regionales, congresistas de la República y presidente de la República y vicepresidentes. Y la ley orgánica de elecciones, así como la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, le señala al sistema electoral una finalidad única, trascendente, es llevar adelante elecciones y un proceso transparente. Utiliza la ley esa expresión. En segundo lugar, además del sistema electoral, están las normas legales, por un lado, que dicta el Congreso de la República, y luego un conjunto de directivas y resoluciones que va dictando cada órgano, como el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y en menor, participación RENIEC. Luego tenemos un tercer actor que son los partidos políticos por intermedio de sus personeros legales y técnicos. Luego los candidatos de estos partidos, ¿no?, que van a pretender ganar justamente un cargo de elección pública, y al mismo tiempo hay una agenda pendiente sobre los problemas de las ciudades, de los pueblos, sobre los problemas de las regiones o sobre los problemas nacionales. Luego, las propuestas, ¿qué propuestas nos presentan los candidatos de cada uno de los partidos? Y finalmente también no debe escapar, creo yo, a nuestro análisis el resultado de por lo menos en los últimos 30 años con relación a la gestión de alcaldes, gobernadores y del Poder Ejecutivo. De manera que, si desde mi perspectiva centramos el tema de las elecciones entendiendo que hay actores fundamentales, tenemos entonces que decir que los miembros de los organismos que integran el sistema electoral tienen que ser personas sobre los cuales no haya pues ni un solo atisbo de duda o de cuestionamiento. Sin embargo, desde las elecciones pasadas presidenciales, las últimas, del año pasado 2021, estamos frente a un Jurado Nacional de Elecciones absolutamente cuestionado. Fundamentalmente, su presidente, el señor Salas Arenas. Y en el caso de la OMPE, en la cabeza de su dirigente máximo, que es el señor Corbeto.
Y en consecuencia, hemos visto cómo el resultado de las elecciones, muchos de los partidos solicitaron justamente en aras de esa transparencia que es un mandato legal, ¿no?, que se revisaran las actas de algunas importantes mesas, de una importante cantidad de mesas, que se revisara además el cómputo, el trabajo técnico que habían realizado los digitadores de OMPE. A todas esas peticiones legítimas y legales que hicieron los personeros de los partidos y muchos ciudadanos importantes del país, simplemente el sistema electoral encabezado por el señor Salas Arenas se negó en todos los idiomas. Y lo cual es muy grave, porque realmente no cumplió con esa finalidad, que es la de garantizar un proceso y un resultado transparente respecto de la decisión del pueblo en las urnas. Pero además, estos órganos electorales, estos órganos del sistema electoral, como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, fundamentalmente o principalmente, emiten normas que van a regular justamente el proceso electoral. Y aquí también va de la mano la actuación de los partidos políticos. Me parece que en los últimos años los dirigentes de los partidos políticos piensan que los personeros solamente deben actuar en la época electoral, que el representante legal de sus partidos solamente debe actuar en la etapa electoral, y descuidan intervenir, participar y exigir normas claras y auditorías previas a los procesos a la OMPE. Y están en su derecho, porque realmente son los partidos los que representan a la sociedad. Y en consecuencia, si tenemos un derecho constitucional de participación política, de elegir y ser elegidos, pues ese derecho nos demanda, nos impone el deber de reclamar a los órganos del sistema electoral normas claras. Y recién hemos visto que cuando se han presentado los problemas, algunos personeros han reaccionado tardíamente. En consecuencia, los partidos políticos tienen una grandísima responsabilidad en que se vaya construyendo un proceso absolutamente legal y transparente. Y luego vamos a tener seguramente que analizar estos temas relacionados con la agenda pendiente, porque obviamente tenemos que conducir que los procesos estén dirigidos justamente a que esas autoridades elegidas lleguen a los cargos para solucionar los problemas que tienen las comunidades, los pueblos, las regiones y el país, y al mismo tiempo que puedan desarrollar una acción de gobierno dirigida a crear unas ciudades y unos pueblos y unas regiones diferentes de futuro, para poder conseguir justamente el desarrollo social y económico de la población. De manera que son esos temas importantes. Ahora, ¿qué podemos decir respecto al sistema electoral? Que con las declaraciones que ha hecho ayer un investigado como el señor Samir Villaverde, se está demostrando justamente que existió o habría existido, para hablar con propiedad, porque eso requiere justamente que se tenga que corroborar ante la autoridad del sistema de justicia, justamente esos dichos respecto de que hubieron y se realizaron reuniones previas al proceso para poder hacer trampa, para poder beneficiar, como en efecto lo dijimos desde el primer momento, el año pasado, que había sucedido con Perú Libre. Y entonces estamos justamente en una situación muy delicada, y en este próximo proceso electoral, regional y municipal, no podemos continuar con esas autoridades al frente de esos órganos que forman parte del sistema electoral. El señor Salas Arenas tiene que renunciar o ser retirado de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, porque es una absoluta vergüenza. Y el señor Corbeto también tiene que ser denunciado y separado de la presidencia del Organismo Nacional de Procesos Electorales. Y ahí el Congreso de la República también tiene una tarea pendiente. Desde el primer momento, cuando asumieron el cargo, se les dijo, y lo dijeron muchos políticos y ciudadanos importantes del país, que esa era una tarea inmediata que tenía que realizar el Congreso de la República respecto de la revisión del comportamiento de esos miembros de estos órganos del sistema electoral. De manera que
Creo que esa es la tarea urgente y no podemos ir a un proceso electoral con un sistema electoral que no le da ninguna confianza a la población ni nos da ninguna garantía de que los procesos realmente vayan a ser transparentes. Muchas gracias, doctor Edgardo del Pomar. Damos el pase al ingeniero agrónomo Jorge Villena. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, MBA de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido regidor metropolitano de Lima por el PPC en el 2011 al 2014. Ha desempeñado función de especialista en política agraria ambiental en la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Agricultura. Ha sido asesor de la Municipalidad de San Isidro, el Congreso, y actualmente asesora al despacho de alcaldía de la Municipalidad de Jesús María. Le damos el pase, ingeniero. Buenos días, Mariela, y buenos días a Edgardo y al doctor Saúl Barrera, a quienes tengo el honor de compartir esta mañana algunas ideas con respecto a una elección que se avecina en medio de una situación política bastante particular. Creo que lo importante, o la primera parte de esta presentación breve es contextualizar la situación en la que estamos hoy día, ¿no? El doctor de Pomar ha señalado con mucha razón cuál es el contexto en la que se desarrolló la última elección presidencial, que de alguna manera define los actores que van a ser exactamente los mismos, salvo unos cuantos tribunos nuevos que han completado el Jurado Nacional de Elecciones. Estamos hablando del casi el mismo elenco dentro del sistema electoral nacional, quienes van a participar y van a dirigir este proceso. Y me quiero remontar un poquito más allá para poder entender las razones que nos han llevado a esta situación. Creo que en el año 2016, cuando estalla la gran corrupción del Foro de Sao Paulo, del caso Lavallato y las empresas brasileras, en las que se acusaron a una gran cantidad de políticos de todas las tendencias que tenían vinculaciones con actos de corrupción de la empresa Odebrecht y otras empresas brasileras ligadas a este grupo político, ¿no? Eso ha traído como consecuencia una gran reacción de apatía y de desapego a lo político por parte de la población. Creo que hay mucha gente durante esos años que hemos visto desfilar a presidentes, alcaldes, congresistas, ministros y políticos de todo nivel, desde las regiones, gobernadores, consejeros, en fin, funcionarios de todo nivel, ha generado en la población una gran apatía y creo que es una constante en nuestro país de un efecto de anomia hacia lo político, ¿no? Un desprecio completo hacia la clase política, y lo cual creo que trajo como consecuencia una reacción que se pudo ver en las elecciones municipales del 2018, donde la gran mayoría de la campaña, creo que el que iba puntero era Renzo Riyardo, recordaremos las encuestas, lo ponían en primer lugar con apenas 13 o 14 puntos porcentuales, lo cual es muy poco para tener una definición como favoritismo, ¿no? El resto de candidatos no pasaba los 5 puntos y eran básicamente el no sabe, no quiere nada y no le importa, el blanco y viciado, lo que superaban la mayoría de los votos, ¿no? Más del 50%. Entonces, eso reflejaba que todo este desfile de personas vinculadas a la política, de todos los partidos, de todas las tendencias, de izquierda a la derecha, desfilando esposados, entrando a la prisión, generó en la población una gran medida de rechazo hacia la clase política en general, ¿no? Sumado a ello, la actuación nefasta de Vizcarra, quien a partir de su gobierno comenzó pues a esta cacería de brujas y esta persecución política contra todos aquellos quienes se oponían, ¿no? Vizcarra basó su popularidad precisamente en la destrucción y la demolición de todo el aparato político peruano, ¿no? Entonces, eso ha traído como consecuencia, y luego del cierre del Congreso, una segunda elección con las mismas características. Creo que fue la del 2020, en la que también mucha gente no tuvo no le prestó atención a la campaña hasta las últimas 2 semanas, 15 días. Y recién ahí Acción Popular obtuvo una primera mayoría
pero con apenas 11% de los votos reales. Apareció de sorpresa el pescadito, que fue una cosa que, digamos, también una reacción, ¿no? una especie de sanción o condena del electorado hacia la clase política. Y después el resto de partidos que obtuvieron pues, votaciones mínimas, ¿no? El ausentismo, el voto blanco, viciado, fue muy alto en ese proceso. Luego, a pesar de todo eso, luego hemos tenido la primera vuelta del año pasado. La primera vuelta del año pasado exactamente repitió ese fenómeno. Con mucha apatía, mucho desinterés, la gente no le prestaba atención a la campaña, los candidatos prácticamente caminaban parados de manos, hacían todo el tipo de piruetas, y la población no les prestaba atención porque la población no le daba la gana de prestarle atención ante una situación en la que el país estaba mucho más precarizado, mucho más enfrentado y polarizado por este grupo vinculado al vizcarrismo que se dedicó a perseguir pues, a toda la oposición, ¿no? Convirtieron en lavado de activos los aportes de campaña y persiguieron también a todos los que faltaban perseguir. Entonces ya no quedaba nadie en política, en los partidos, con la suficiente capacidad de poder aglutinar los votos o la confianza del ciudadano. Entonces, esta situación que te describo se modificó totalmente en la segunda vuelta. Creo que la gente reaccionó y se dio cuenta de la metida de pata y el costo, el alto costo que había significado haber despreciado o haber dejado o desinteresado de la elección y de los candidatos que estaban compitiendo y las propuestas que estaban en discusión. Entonces, la segunda vuelta pasó de un escenario de apatía a un escenario de hiperpolarización e interés, que es el escenario en el que hoy día nos estamos moviendo y en el que hoy día se va a desarrollar nuestra elección. Y lo va a definir o lo va a señalar, la impronta que va a marcar este proceso va a ser justamente la polarización que hoy día sigue existiendo en nuestro país de parte del grupo que hoy día apoya al gobierno, que cada vez que se está cayendo a pedazos, y los grupos de la oposición al gobierno que de alguna manera están completamente desarticulados y no tienen una expresión política que logre aglutinar a la mayoría de la población, ¿no? Si bien es cierto, hay figuras como Rafael López Aliaga, Hernando de Soto, la misma Keiko Fujimori, no representan ni logran entusiasmar a la población ni ser los abanderados de la oposición política, ¿no? Entonces, ellos mismos ni siquiera están en condiciones de convocar a las grandes manifestaciones. Estas han sido básicamente espontáneas. Entonces, creo que esta situación que en el medio de toda la crisis de representatividad y de liderazgo político está cayendo muy. Y yo responsabilizo de eso a Martín Vizcarra, a los morados y a toda el progresismo de izquierda peruana que ha construido un proyecto político en base a destruirlo todo, ¿no? A perseguir a todos, a criminalizar a todos, y ese es el escenario en el que hemos llegado. En paralelo, se ha ido construyendo desde el Congreso, y en esto también tiene gran culpa el señor Vizcarra y todo este conjunto, este elenco de organizaciones y personalidades de la esfera progresista, caviar, de las ONGs, que le daban sostenimiento de las redes y de la sociedad. Un sistema electoral completamente ajeno a la realidad, un sistema electoral y un sistema político, de partidos políticos precario, ¿no? Desde que se hizo la ley de partidos políticos en el año 2003, entró en vigencia a mediados del 2004, los partidos políticos más serios han ido desapareciendo. O sea, ya no existe el PPC, el APRA, la Acción Popular, está cayéndose a pedazos. Tienes a las organizaciones más sólidas que han ido perdiendo espacio. O sea, los partidos políticos, que era el fin y el propósito elemental de la ley, ¿no? De recuperar luego de mucho tiempo que Fujimori de alguna manera permitió que cualquiera con apenas un par de firmas armara su propio partido. Tuvimos un festival de movimientos y partidos en los 90, ¿no? Que se hacían de una manera así prácticamente, te parabas en la esquina y armabas un partido con 4 amigos, ¿no? Entonces, ante esa situación precaria, informal, se decidió hacer una ley que permitiera fortalecer a los partidos serios, ¿no? Que hicieran un trabajo real. Pero, sin embargo, todo este procedimiento a lo largo de estos años, lo único que ha demostrado es
que esta sobreregulación, porque han sobreregulado en materia electoral los partidos, ha permitido que todas estas organizaciones se debiliten. El concepto de un partido político es una unidad de pensamiento y una unidad de acción. Es decir, un partido tiene que ser una empresa o una organización monolítica que sus objetivos y sus integrantes se movilicen en función a un conjunto de ideas y a un liderazgo, y obedezcan a un liderazgo claro. Y persigan, porque para eso sirve el partido político, persigan el poder a través de la vía electoral. Pero las organizaciones que tienen que tener una organización unitaria en lo conceptual y en lo pragmático, en lo práctico, en lo ejecutivo, no son democráticas. Entonces, al insistir en democratizar de alguna manera las organizaciones políticas, es pretender que de alguna manera un ejército o una empresa, donde tiene que haber organización, jerarquía, estructuras para poder lograr los objetivos, se democraticen, se polaricen, se fraccionen. El resultado es que hoy día los partidos políticos más democráticos son los que están destruidos por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque es evidente, pues, una organización que debería tener una estructura orgánica sólida se ha ido debilitando por estas pugnas de poder, porque la ley de partido lo único que contempla es que para ser candidato tienes que ganarle a una elección y internamente, o sea, no hay forma de poder llegar a consensos, y esa semilla de la destrucción fue sembrada entre los partidos, ¿no? Los partidos menos democráticos, fíjate, donde los acuerdos políticos se toman a través de consensos o de liderazgos fuertes, son los que han tenido más éxito, ¿no? Porque si bien es cierto, la elección es democrática, la búsqueda del poder no necesariamente tiene que ser democrática. O sea, la organización política debe ser la expresión de un conjunto de ideas, de un conjunto de convicciones, de un conjunto de procedimientos para organizarse para la elección democrática. Pero todo el procedimiento y el mecanismo no necesariamente tiene que ser. Entonces, ahí encontramos las grandes contradicciones, por definición, que creo que han destruido el sistema político de partidos y han debilitado, y hoy día tenemos prácticamente un proceso de elecciones internas completamente regido por el Jurado Nacional de Elecciones, completamente sobreregulado por cada vez una burocracia estatal. Hoy día los partidos políticos son organizaciones que están haciendo cola en la puerta de la oficina de un burócrata en el Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE para ver si les da permiso para que les reconozca las decisiones que toman, ¿no? Y cada día se está burocratizando más esta situación. Ya no son organizaciones libres, de ciudadanos libres que se juntan para hacer política. Ahora todo está súper, hiper regulado. Entonces, este domingo son las elecciones internas en todos los partidos políticos y va a ser conducido por el jurado, por la OMPE, van a meter una serie de regulaciones, la OMPE ha impuesto un modelo de cédula de sufragio que no tiene nada que ver con las cosas que los partidos tienen pensado para elegir a sus candidatos. En fin, hay una serie de problemas que se están viendo. ¿Por qué? Porque ahora quien decide incluso las reglas de juego de las decisiones de los propios militantes de los partidos son también los burócratas del Jurado de Elecciones. Entonces estamos ante una avanzada peligrosa de un burocratismo, de una sobreregulación y de una pérdida de la independencia de lo que debería ser la organización política en aras de la búsqueda del poder. Entonces creo que todas estas condiciones se presentan, y como bien señaló Edgardo Pomar hace unos minutos, creo que sumado a la desconfianza que se ha generado a lo largo de esta última elección por el Jurado Nacional de Elecciones y las autoridades en general, ¿no? Cuando el ciudadano con todo derecho ha solicitado ante las autoridades verificar quiénes han sido los electores, los padrones, los que han ido a votar, cuáles son sus firmas, verificar su identidad, su procedencia, no les dio la gana de mostrarlos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos nosotros es un papelito firmado por el señor Salas Arenas y el señor Corpeto, donde dicen todo fue limpio y estos son los resultados. Eso es todo. No hay si bien es cierto, no se logró demostrar en papeles que hubo fraude, aunque todo el mundo sospechamos, yo tengo la convicción de que hubieron muchísimas irregularidades, y hubieran querido tener las pruebas justamente para verificar si las hubo o no las hubo, ¿no? Pero como nunca las entregaron y nunca lo supimos, entonces lo único que tenemos aquí es un documento firmado por los señores Salas Arenas y el señor Corbeto, donde dice pues, que estos son los resultados y tú tienes que confiar en esto porque así es, no queda otra.
Entonces, a mí no me queda claro también, pues, si hubo fraude o no hubo fraude. Lo único que tengo claro es que tengo que confiar en los resultados que estos señores han dado. Y si finalmente el desarrollo de los hechos conlleva a descubrir que el sistema, como creo yo, ha perdido legitimidad, que se hagan responsables de todo eso, y creo que va a ser hora de que el país entre en una etapa de renovación completa de su clase política. Porque creo que esta situación ha sido un punto de quiebre. El peruano no vota, el peruano veta. El peruano ha ido a las elecciones y a las urnas a hacer justicia, a vengarse, a destruir a los políticos que detesta. Ese ha sido el propósito y ese ha sido, Pedro Castillo es la conclusión, digamos, de un proceso de destrucción, de venganza del elector hacia la clase política que ha estado sumida en una serie de corrupciones y de malos actos, y que durante los últimos años, sea por acción propia o ajena, han estado pasando por la cárcel y destruyendo el sistema electoral y la confianza. El sistema democrático se basa justamente en eso, en la confianza de los ciudadanos. Y esa situación que hemos visto ahora nos va a llevar a ese nivel. Creo que necesitamos un reinicio, y creo que esta crisis ha llegado a tocar fondo con Pedro Castillo, que esperamos salir pronto de esta situación, dependiendo de la decisión, pues, justamente de los líderes y de los partidos que integran el Congreso de la República. Entonces, en ese escenario nos movemos hoy, y esperemos, pues, que si no hay mayor convulsión, se desarrollen las elecciones municipales con total esfuerzo en la transparencia, en una exigencia, un redoble del trabajo de los personeros legales y de mesa de los partidos políticos, para garantizar de que los ciudadanos tengan la tranquilidad de poder votar por ellos. Los municipios es por donde empieza la democracia, y es por donde debería haberse hecho un modelo de descentralización que prácticamente se hizo. Este nuevo modelo de descentralización fue diseñado prácticamente al mismo tiempo que se hizo la ley de partidos políticos, y los resultados son los mismos, nefastos, ¿no? Esta descentralización que se hizo en el 2002 de la regionalización, lo único que ha hecho es simplemente distribuir la corrupción, y eso no ha logrado desarrollar a los pueblos de la manera que se desea. Entonces creo que ahora el modelo que debemos aspirar a hacer para la descentralización efectiva del país ya no pasa por la regionalización, sino por el tema de una municipalización. Finalmente es el municipio el que está más cerca al ciudadano, al vecino, a sus necesidades, y es la primera organización de cercanía y de respuesta hacia ellos. Entonces, el haber trasladado toda esta lentitud y burocracia y corrupción de los ministerios a las regiones no ha logrado resolver absolutamente nada. No digo que vaya a ser perfecto, pero creo que es mucho mejor acercarle dinero a los ciudadanos a través de los municipios que tenerlos en las regiones, porque prácticamente muchas regiones funcionan al mismo estilo, al mismo sistema como funciona Lima, ¿no? Si Lima es una ciudad donde el centralismo y la burocracia imperan, te vas a una región, escoge cualquiera, y vas a encontrar que la capital de la región es exactamente igual. Todo se centra en la capital y las provincias están completamente abandonadas. Entonces, y tienes a los alcaldes yendo a mendigar recursos para sus proyectos, y eso no es justo. Y creo que, y habiendo los recursos, es necesario que se distribuyan de una mejor manera, y eso es lo que nos toca pensar ahora de cara al futuro, ¿no? Muchísimas gracias, disculpen la extensión. Muchas gracias, ingeniero, por su importante análisis político de la actual coyuntura. Damos el pase al doctor Saúl Barrera. Él es abogado de la Universidad San Marcos, magíster en gestión pública en ESAN, docente en pre y posgrado en San Marcos, en la UPC y en ESAN. Tiene más de 25 años de experiencia en gestión pública a nivel local y nacional. Fue jefe del SAT de Lima, presidente del IPD, director ejecutivo de COFOPRI, gerente general de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Muy buenas noches, apreciado doctor Saúl Barrera. Le damos el pase. Buenas noches, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Mis saludos a mis anteriores colegas que han intervenido, a Jorge Villena, a Edgardo de Pormar. Un gusto saludarlos a través de este medio, y a todos los oyentes y televidentes que están apreciando, observando esta presentación. Bueno, en principio yo coincido en algunos puntos que se han expresado. Creo que nuestro sistema electoral está adoleciendo de ciertas debilidades que han mostrado.
Creo que ni siquiera llega a ser un sistema, digamos, un modelo burocrático bien diseñado, porque recordemos que todo modelo burocrático privilegia dos elementos esenciales, que es la meritocracia y la predictibilidad, y creo que de eso tenemos muy poco en nuestro sistema electoral, y creo que ha perdido esa predictibilidad que debiera tener. En algunos casos interpreta las normas electorales literalmente, como es en el caso reciente, por ejemplo, en la vacancia de alcalde Muñoz, y en otros casos más bien es mucho más laxo en la interpretación, desarrolla interpretaciones mucho más amplias y permite estas situaciones. Entonces eso no permite tener reglas predictibles para todos los actores que intervienen en el sistema. Entonces creo que ahí es necesario reforzar más y repensar un poco en el diseño de nuestro sistema electoral que tenemos en el país. Y por otro lado, yo creo que las próximas elecciones municipales y regionales en el país deben ser la oportunidad propicia para repensar muchas cosas que creo que es necesario reestructurar. Y en este caso me voy a referir un poco particularmente al caso de Lima Metropolitana, porque creo que Lima Metropolitana, contrariamente a lo que una tendencia mayoritaria asume, creo que es la que ha perdido más en lo que es en la distribución de poder. Si hay un territorio en el Perú, un territorio local, que tiene que soportar el mayor peso del Estado centralista y del Estado centralizado, es la propia Lima Metropolitana. Porque justamente Lima Metropolitana, para bien o para mal, tiene que soportar la presencia del gobierno nacional, del poder ejecutivo del país, que le cuesta desprenderse de facultades y de competencias a favor del gobierno de la ciudad. Lima, sobre todo Lima Metropolitana, es la que sufre más con este estado centralizado que tenemos en el país. Lima, justamente, es la que ha perdido más en la distribución de acciones y de competencias a nivel subnacional. Mientras que el Estado centralizado, ¿no?, o el gobierno nacional a través del Poder Ejecutivo, le transfirió competencias a los gobiernos regionales en materia de salud, en materia de educación, en materia de transporte, y en fin, en materia de vivienda, saneamiento y otros sectores, lo mismo no ha ocurrido en Lima Metropolitana. Al contrario, a los gobiernos locales de Lima Metropolitana y en particular al propio gobierno de la ciudad, representado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, se le ha quitado atribuciones y facultades. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima es la única, junto con la del Callao, son las únicas en todo el territorio nacional que no cuenta con facultades en materia de transporte urbano. Y porque esas facultades justamente han ido a parar hacia el gobierno nacional a través de la ATO, ¿no?, que depende básicamente, es una entidad adscrita, ¿no?, que está dentro del grado de influencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos a un gobierno de la ciudad sumamente debilitado, que el día de hoy, por ejemplo, está manejando un presupuesto cercano a los 1.500 millones de soles anual. Si hacemos una evaluación y determinamos de que si la Municipalidad de Lima hubiera recibido las mismas competencias y atribuciones que se le entregó a los gobiernos regionales en el interior del país, hoy la Municipalidad Metropolitana de Lima debería estar manejando un presupuesto superior a los 15.000 millones de soles. Muy por encima de otros ministerios como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Vivienda, solamente superado ahora por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud, que manejan presupuestos que están por encima de los 25.000 millones de soles. Entonces miren el grado de impacto, de afectación, ¿no?, que tiene este Estado centralizado en la propia Lima Metropolitana. El tema de la centralización y la descentralización no es o no reviste tanto características geográficas, sino de qué nivel de gobierno ejerce poder en el territorio. Y en Lima Metropolitana, con las cifras que les estoy alcanzando, queda claro que quien realmente está gobernando Lima Metropolitana es el Poder Ejecutivo.
hay ministerios, ¿no?, que son los que prestan los servicios que debían estar a cargo de la propia Municipalidad Metropolitana de Lima. Ahora, la solución no pasa porque se aprueba una ley y el día de mañana se haga una transferencia directa a la Municipalidad de Lima. Sino esto tiene que ser parte de un proceso para justamente fortalecer el gobierno metropolitano de la ciudad. No se podría cometer en ese sentido los errores justamente a lo que aludía mi colega Jorge Villena, cuando en el año 2007, en el segundo gobierno de Alan García, se da un shock de descentralización y de la noche a la mañana se le transfieren muchas competencias a los gobiernos regionales sin haber trabajado ni desarrollado previamente un plan, ¿no?, muy elaborado a fin de fortalecer esas competencias que deberían desarrollar los gobiernos regionales. Además, hay otro dato que no quiero dejar de resaltar. Todos los limeños pagamos anualmente el impuesto a la promoción municipal, que se cobra de manera conjunta con el IGB. Cuando compramos desde un paquete de galleta, una gaseosa, algún vívere, pagamos 18%. 16% es IGB y 2% es IPM, Impuesto a la Promoción Municipal. Ese impuesto se va al Fondo de Compensación Municipal, más conocido como Foncomún, para que sea redistribuido como ingreso a las municipalidades del país. Pues bien, los limeños pagamos al año 3.200 millones de soles por impuesto a la promoción municipal. Eso es lo que pagamos todos los limeños en un año. Contribuimos al Foncomún con 3.200 millones de soles. ¿Y cuántos de esos 3.200 millones de soles se quedan en Lima? 700 millones. 2.500 millones van como transferencia a los gobiernos locales de otras regiones del país. Incluso aquellos que ya reciben ingentes recursos por canon. Es por eso que si nosotros hacemos una simple división y vemos cuál es el presupuesto municipal por habitante, vamos a llegar a la conclusión que, por ejemplo, el presupuesto municipal por habitante en Lima Metropolitana no pasa de los 200 soles, mientras que el presupuesto municipal por habitante en regiones del sur del país, como la del Cusco, están por encima de los 10.000 soles. Entonces, una diferencia abismal en cuanto a manejo de recursos. Eso es uno de los aspectos, creo yo, el tema del financiamiento, que es necesario corregir hacia el futuro, porque yo, en ese sentido, sí soy un poco pesimista en decir de que al margen de quién sea elegido el próximo alcalde metropolitano de Lima, con el nivel de presupuesto que tiene, y además va a tener que manejar una municipalidad más endeudada, porque el alcalde Muñoz está dejando una municipalidad más endeudada de lo que encontró, el margen de presupuesto que va a contar cualquier alcalde metropolitana va a ser muy bajo. Yo creo que la labor principal del próximo alcalde de Lima va a ser el de pelear, el de luchar por realmente fortalecer el gobierno de la ciudad. Y además también lo que se necesita en Lima es tratar de romper los desequilibrios horizontales también que existen entre las propias municipalidades de Lima. Porque así como hemos hablado, que Lima aporta, ¿no?, o sobreaporta al Foncomún y recibe poco, también hay que señalar que en la propia Lima metropolitana, entre las municipalidades distritales existentes, también hay un manejo bastante, con una bastante diferencia en cuanto a ingresos. Tenemos municipalidades distritales en Lima metropolitana que manejan presupuestos por encima de los 4.000 soles por habitantes, mientras otras municipalidades distritales manejan presupuestos de 100 soles. O sea, una diferencia, ¿no?, de 40 veces. En Chile, el año pasado se generaba un gran debate porque la municipalidad más pobre de Santiago manejaba un presupuesto 7 veces menor por habitante que la municipalidad más rica, ¿no?, que era la municipalidad de Monte Alto, que viene a ser como nuestro San Juan de Urigancho acá en el Perú. Allí en Santiago, Monte Alto tiene habitantes, casi 700.000 habitantes en ese distrito, y la municipalidad que maneja mayores recursos en Santiago, Semana Reportes de Vitacura,
y la diferencia era de 7-1. Y era todo un escándalo en Chile por esa diferencia en cuanto a manejo presupuestal. Pues en Lima Metropolitana no tenemos 7-1, tenemos 40-1. Y sin embargo, nadie está poniendo el ojo o está haciendo, digamos, propuestas para tratar de cambiar esa realidad, que definitivamente es necesaria. Y eso pasa, ahora, estas diferencias no solamente responden a un tema de gestión, porque por ahí algunos podrían pensar es que algunos hacen mejor su trabajo en función a otros, porque incluso si esta municipalidad que ahorita tiene menos de 100 soles por habitantes, recaudada toda la potencialidad que podría tener, no se va a acercar ni siquiera al 30% de la otra municipalidad que está en mejores condiciones. Es decir, el problema no solamente es un tema de gestión, es un tema de diseño, de ingresos y de financiamiento que tenemos en nuestro país. Por eso yo coincido plenamente con lo que se ha expresado en el sentido de que debemos o debemos fortalecer nuestro proceso de descentralización, pero desde lo local, desde el nivel municipal. Hay que empezar a democratizar más nuestro país, pero de la instancia local. Y eso debe ir acompañado de un proceso de reforma en la gestión pública municipal, algo que no se ha hecho, porque nuestro proceso actual de descentralización casi no ha tocado en nada el nivel municipal. Se ha enfocado en el nivel regional y encima lo ha hecho pésimo, lo ha hecho muy mal. Recuerden que la última gran reforma municipal en el Perú se hizo en el segundo gobierno del presidente Belaúnde a inicios de los 80, donde se aprobó una nueva ley orgánica de municipalidades, donde se devolvió a los gobiernos locales la posibilidad de regular sus propios ingresos municipales, donde se le dio incluso a los gobiernos municipales el otorgamiento, por ejemplo, de los títulos de propiedad, que luego se le fue retirado a inicios de los 90, durante el gobierno de Fujimori. Entonces, este proceso que se inició en el 2002 y que además, yo creo que desde hace cerca de 10 años, más bien ha ido en contrasentido, en sentido contrario, porque más que un proceso de descentralización, de hace 10 años lo que estamos viendo es un proceso de recentralización. Es decir, el Estado se está recentralizando. La creación de un ministerio como el MIDIS, por ejemplo, obedece a esa lógica durante el gobierno de Ollanta, ¿no? Que le quita los programas sociales a los gobiernos locales y lo concentra en un ministerio del Poder Ejecutivo. La creación de la ATU es otro ejemplo de cómo el Estado se está centralizando. Y así podemos citar varios ejemplos. Entonces, creo que es necesario, ¿no?, en la oportunidad que se presenta las próximas elecciones regionales y municipales, en poner en debate justamente estos temas. Y creo que de forma particular, en el caso de Lima Metropolitana, eso se hace más que necesario. El debate ya no debe ser, creo, como lo hemos visto en los últimos años, mirando un poco lo periférico, ¿no?, lo superficial, sino un debate en donde se ponga en el centro crear una nueva estructura de gobierno local en Lima Metropolitana. El nuevo alcalde, el teniente alcalde que reemplazó a Jorge Muñoz, ha revivido el tema de una ley, de un proyecto de ley que planteó el alcalde Jorge Muñoz para modificar este modelo de gobierno metropolitano en Lima, que requería replicar un poco la experiencia de Bogotá. Ese modelo creo que tiene muchas debilidades, creo que hay que repensar acá y crear más bien un modelo que responda a nuestras propias necesidades, a nuestra propia realidad y a nuestro propio proceso histórico que hemos tenido en la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saúl Barrera, por sus importantes alcances técnicos y políticos al respecto. Damos una segunda ronda, esta vez con los alcances finales de los ponentes en el orden establecido. Damos el pase al doctor Edgardo del Pomar para sus alcances finales. Muchas gracias, Mariela. Yo quiero insistir e incidir nuevamente en el comportamiento funcional de los miembros del sistema electoral, es decir, del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Muy bien lo ha dicho el ingeniero Jorge Villena, que hay una sobredimensionamiento de las normas, una sobreregulación normativa, ¿no?,
que realmente afecta terriblemente al sistema político de los partidos políticos en el país. Pero debemos tener en cuenta que las listas de candidatos se inscriben ante los jurados electorales especiales. De manera que ahí tenemos que poner el ojo. ¿Quiénes van a ser los miembros de esos jurados electorales especiales en el presente proceso regional y municipal? ¿Qué clase de filtros existen? Porque en el último proceso electoral general para la elección de presidente y parlamentarios, como hemos visto, han pasado de todo, ¿no? Funcionarios públicos como la vicepresidenta Dina Boluarte, que no renunció a su cargo en RENIEC, ¿no? Condenados por terrorismo, ¿no? Condenados por distintos delitos o que estaban con procesos, gente comprendida en actos de terrorismo, en fin. En consecuencia, el jurado electoral especial es un primer estamento para poder filtrar justamente esa situación y ver que eso no permita, una mala actuación no permita que pasen pues candidatos que tienen impedimento para su postulación. En segundo lugar, tenemos a quien lleva a cabo el desarrollo del proceso electoral, que es la OMPE. La OMPE autoriza que en cada ciudad se contrate personal para que forme parte de su equipo y pueda llevar adelante el proceso. ¿Quiénes son esos personajes? Los supervisores, los coordinadores y los digitadores. Como hemos visto en el caso del último proceso electoral nacional, lo que se mostró es que muchos militantes, sobre todo de izquierda, accedieron sin ningún control ni filtro a un puesto importante dentro del órgano encargado de llevar adelante el proceso electoral. En consecuencia, estos fueron los que convocaron al personal que iba a ser coordinadores de las mesas de votación, coordinadores locales electorales y digitadores. Hemos visto el resultado. En consecuencia, ahí también tenemos que poner nosotros mucha atención para que no vuelva a pasar lo que ha sucedido, que no puedan formar parte de esos organismos las personas que están o que pertenecen a organizaciones políticas e inclusive a algunas ONGs que sabemos que tienen un pensamiento totalitario. Y en lo que se refiere a gestión, como bien comentaba el doctor Saúl, creo que es importante, y también lo decía Jorge Villena, que el desarrollo de una nación se fundamenta en el desarrollo de las ciudades, no en lo que pueda hacer el gobierno nacional generalmente, sino que nace el desarrollo de los países del desarrollo de las ciudades. Y así lo ha sostenido en esta obra cumbre denominada La Ciudad, Lewis Mumford, ¿no? Hace ya más de 60 años que publicó una gran obra y en la cual señalaba que los países desarrollados y exitosos deben justamente ese éxito y ese desarrollo al desarrollo de las ciudades. Por lo tanto, es importante, como decía el doctor Saúl, hacer una reforma tributaria para recuperar esos ingresos que tuvieron los municipios antes de la dación del decreto legislativo 776, que es la ley de tributación municipal, que lo que buscó y logró fue justamente ahogar a los municipios para que los alcaldes exitosos no pudieran, digamos, mostrar una importante obra y en consecuencia, como es natural y legítimo, postular a cargos de mayor responsabilidad. Y por tanto, tenemos que dos retos grandes, ¿no? En este momento. El Foncomún se nutre justamente de los ingresos que produce fundamentalmente la minería. Tenemos importantes empresas mineras que hace algunos meses han paralizado totalmente sus actividades, en consecuencia no hay producción y no hay exportación, y por lo tanto no hay ingresos. En consecuencia, los fondos del Foncomún se van a reducir ostensiblemente, pero ese es un fondo que creó el presidente Belaúnde durante su segunda gestión, como dice su norma, para el funcionamiento
de las instituciones municipales de los municipios del Perú. O sea, para pagar la luz, para pagar algún personal. Entonces, los municipios en el Perú son administradores de pobreza y de miseria. No son municipios diseñados para crear desarrollo, progreso, ¿no? En consecuencia, nosotros tenemos que dar ese salto, ese paso, justamente para crear los mecanismos de una mejor redistribución del ingreso, y que en el caso de los distritos que generan mayores ingresos, pues también puedan recibir proporcionalmente una buena cantidad de esos ingresos que se generan en sus jurisdicciones para lograr el desarrollo de esas comunidades. Entonces, esa es una tarea fundamental. Y al mismo tiempo, insistir en la docencia respecto de que el alcalde tiene que ser, pues, si se quiere, un estadista, una persona que tenga una visión de desarrollo importante hacia el futuro, y no un simple administrador encargado de regar parques y jardines y de parchar veredas, porque para eso no necesitamos alcaldes, para eso ahí están los gerentes y los subgerentes. Los alcaldes deberían, y esperemos que así sea, tener una visión importante de desarrollo armónico y sostenible de las ciudades, y para eso también hay que darle las herramientas, como que efectivamente creo que habemos muchos profesionales que estamos trabajando esos temas para poder presentar esas oportunidades de modificar esas fuentes de financiamiento para las municipalidades, pero al mismo tiempo lograr que puedan diseñar planes de desarrollo importantes para sus comunidades y para el país. Desde que se refundó el serenazgo en la ciudad, en el distrito de San Isidro, en el año de 1991, no hemos tenido, digamos, otra iniciativa trascendente o importante a nivel municipal, y que además fue objeto de la preocupación, de la curiosidad, de la atención de alcaldes de distintos países. Recordemos que el serenazgo municipal, como servicio de seguridad ciudadana reconocido constitucionalmente, fue creado por el exalcalde Carlos Noijos Rizopatrón en el año de 1958. Que desde que se volvió a instituir el serenazgo municipal en San Isidro, que fue creado en 1958, y digamos, vuelto a poner en funcionamiento en 1991, no ha habido una iniciativa trascendente importante en el ámbito municipal en el Perú, y que atrajo la atención de muchos alcaldes de países importantes, ¿no? De Estados Unidos, del estado de Florida. Vino el alcalde de Coral Gables en el año 92 a ver cómo se había organizado este servicio, el alcalde de Curitiba, Brasil, el alcalde de Las Condes en Santiago, Chile, ¿no? Entonces, creo que fue muy importante, y creo que debemos confiar en nuestras propias capacidades para hacer diseños y planes de desarrollo importantes sin estar copiando, ¿no?, modelos que en algunas comunidades, en algunos países o ciudades ha funcionado, pero probablemente en el Perú no funcione. Entonces, una gran tarea pendiente es el tema de la seguridad ciudadana desde el gobierno local, porque lamentablemente y vergonzosamente muchos alcaldes creen que la seguridad ciudadana está a cargo única y exclusivamente de la Policía Nacional, y no se han dado cuenta que esta es una competencia que está señalada en la Constitución Política del Estado, en la Ley Orgánica de municipalidades, de manera que lo que tenemos que hacer es desarrollar, como lo estamos haciendo, doctrina justamente en materia de seguridad ciudadana para que los alcaldes puedan trabajar mejor. De forma que tenemos que impulsar una importante agenda para el caso de las ciudades y las regiones en el Perú, pero no perdamos de vista que no podremos hacer esto, que es lo segundo, si no tenemos un especial cuidado y un control exhaustivo respecto del comportamiento de las autoridades que integran cada una de las instituciones que conforman el sistema electoral en el Perú. Ahí es donde tenemos que poner nosotros una mayor atención, y cada acto, cada movimiento, mirarlo con lupa para que los procesos realmente, los procesos electorales, reflejen la voluntad electoral. Así que con esto finalizo y te agradezco mucho, Mariela, por este importante programa y la oportunidad que nos das para poder exponer algunas ideas. Gracias.
Muchas gracias, doctor Edgardo del Pomar. Pasamos brevemente con el ingeniero Jorge Villena. Bueno, recogiendo un poco las inquietudes y conceptos que han vertido mis antecesores, considero importante ahondar en lo que pusimos en la mesa en el primer momento. La descentralización en el país, y ese es el gran reto que creo que deberíamos fortalecer las organizaciones de alcaldes. Lamentablemente el AMPE no ha tenido un protagonismo, solamente su presidente, ¿no? Pero no ha habido un deseo, una vocación de la organización en general por defender los intereses y las necesidades de tantos municipios, sobre todo postergados en lo más lejano del país. El doctor Barrera tuvo mucha razón al mencionar la precariedad institucional de los municipios de Lima Metropolitana. Si bien es cierto, son distritos importantes y tienen muchos recursos y mejor organización que muchos en el interior del país, en términos relativos, tendríamos más o menos en Lima, antes de la pandemia, un 16, 17% de pobreza en nuestra ciudad. Pero eso, en términos absolutos, significa que tenemos en cantidad mucho más gente pobre que en cualquier región del país. O sea, estamos hablando de casi 2 millones o 3 millones de personas. Entonces, eso es una cantidad importante de gente que supera largamente a Huancavelica, Ayacucho, a Cajamarca, que son las regiones más pobres del país. Entonces, creo que Lima Metropolitana va a tener muchos problemas para poder gestionar su ciudad si es que no tiene los elementos suficientes. Muchos distritos, por ejemplo, lo hablo de la experiencia local, muchos distritos tenemos problemas porque Lima Metropolitana no está en condiciones de darle mantenimiento y soporte a todas las vías metropolitanas, ¿no? Ya es hora que ese tema se vaya reformulando y que se delegue en los municipios la atención y el mantenimiento de estas vías, porque están abandonadas y hay que hacer un esfuerzo muy grande, y Lima no tiene los recursos, y cuando los tiene solamente para hacer algunos parches o paliativos, pero no hay una política de obra integral, ¿no? O sea, hacer obras de vereda a vereda, con buenos arneles, con buenas pistas, con buenos servicios, rampas, etcétera, etcétera. Entonces creo que todas estas cosas, digamos, que son ya a nivel de detalle, que son parte de los aspectos importantes de la gestión, tienen que ser revisados dentro del marco normativo para poder darle, como vuelvo a decir, mayor relevancia al trabajo de las municipalidades. En el Perú tenemos 1.826 distritos y 196 provincias, han aumentado, ¿no? En estos 2.000, prácticamente 2.000 instituciones, se concentra menos del 20% del presupuesto del país, ¿no? Y las 26 regiones tienen el 25% del presupuesto público. Es un absurdo, una desproporción, ¿no? Y eso explica por qué tenemos a la gente que no está en condiciones de ver los servicios. No es necesario irse muy lejos, ¿no? Fíjense nada más en el Callao. El otro día una funcionaria del gobierno regional trataba de justificar por qué no habían intervenido en el arreglo de las pistas más importantes. O sea, ya no hablamos de las calles del casco antiguo, la avenida Fawcett, que es una de las principales, y es el ingreso a la ciudad cuando uno llega al aeropuerto, está pues hecha pedazos, parece que fuera una calle de Ucrania. Entonces, creo que esta situación tiene que revisarse y en el marco institucional, la ley orgánica de municipalidades debería ser pensada de una manera en la que se entreguen competencias o se deleguen competencias con mucha mayor facilidad a los gobiernos locales que deseen y tengan la capacidad de poder resolver problemas sin necesidad de recurrir a la municipalidad provincial. Ojo, otra cosa importante, y eso creo que es materia de lo que llevó al alcalde Muñoz a ser vacado, ¿no? El manejo del agua. En todas las ciudades importantes de nuestro país, es la municipalidad provincial la que tiene la gestión del recurso del agua. En su mayoría son empresas municipales, ¿no? Tienen participación activa de los alcaldes y de la corporación municipal.
Aquí no, aquí Sedapal concentra toda la gestión y es básicamente por un tema político. Y creo que eso es algo que debe cambiar, que debe revisarse, y Sedapal pues, debe ser una de las empresas menos valoradas en nuestro país. Lo mismo también creo que debería pensarse con respecto a los comentarios que ha hecho Edgardo del Pomar, que me parecen muy acertados, en el sentido de que la policía debería tener una obediencia, una línea de mando en lo operativo del alcalde distrital, ¿no? En la municipalidad de San Isidro deben tener por lo menos unas 45 camionetas, si no 45, 30 camionetas, ¿no? La comisaría de San Isidro, creo que hay 2, ¿no? Deben tener en total, así, cayéndose a pedazos, unas 8 patrullas, ¿no? Entonces, es evidente, pues, que el alcalde gestiona, gracias al aporte de los vecinos, importantes recursos que podrían servir para la gestión de la parte, digamos, administrativa, operativa. No hay que intervenir para nada en las cosas que son competencia de la autoridad, porque el policía, más allá de ser un funcionario, es la autoridad, ¿no? Pero debería la municipalidad asumir las labores administrativas propias que le competen a los distritos. Y así de una manera descentralizar el Ministerio Interior, que creo que no ha logrado efectivamente potenciar las comisarías, brindarle la logística necesaria, y tenemos comisarios que en muchos casos, he visto casos en los que los comisarios tienen buena relación con los alcaldes, pero en muchos casos no es así. Entonces hay que poder darle empoderamiento político y municipalizar la labor de las comisarías en los distritos para que haya una línea al menos de coordinación y de apoyo mucho más estrecha de la que hay ahora. O sea, hemos pasado de comprarle francos a los policías para que puedan sumarse al patrullaje integrado en las camionetas de serenazgo, cuando en realidad eso debería ser pues una política ya integrada entre el municipio y Ministerio de Interior. Y creo que esos temas son los grandes temas que hay que discutir. De repente pues habrán problemas, puede ser, pero creo que eso es mucho mejor que seguir como estamos ahora, ¿no? O sea, suceden hechos delictivos, robos todos los días, a veces crímenes de mucho mayor calado, pero todo el mundo voltea a echarle la culpa al sereno y al alcalde cuando ellos no tienen ninguna responsabilidad operativa. O sea, no podrán coordinar con el comisario en los espacios de coordinación, como el CODISEC, etcétera, etcétera, pero finalmente, si el comisario no le da la gana, no le hace caso, porque el comisario depende de su línea de mando en el Ministerio del Interior y en la organización de la policía. Entonces, si la autoridad elegida por los vecinos no tiene todas las atribuciones para resolver los problemas por estos mecanismos absurdos de centralismo, vamos a seguir con estas fallas estructurales que van a impedir que resolvamos problemas y que es lo que finalmente el ciudadano requiere, que resuelvan su problema. Entonces, hay experiencias en las que podría ayudar, ¿no? En Jesús María hay 30 camionetas de serenazgo y en la comisaría de Jesús María, que solamente hay una, hay 3, ¿no? Camionetas de patrullero. Entonces, es evidente pues que quien tiene la capacidad de poder manejar y poder incluso hasta potenciar las oficinas de la comisaría, colocar personal administrativo para las labores administrativas, no tener a la policía haciendo labores administrativas, ¿no? Sino que están en la calle, para los patrulleros, es justamente lo que se necesita hacer ahora, ¿no? Y mientras el Ministerio del Interior y la policía va sacando más personal, porque el personal de la policía que tenemos es absolutamente insuficiente para el tamaño de población de nuestro país. Pero en fin, son varias cosas que se van pensando y creo que son desafíos que nos toca enfrentar en el futuro próximo de cara a este nuevo proceso, en la que debemos discutir cómo nos organizamos como ciudad para resolver los problemas más urgentes de los ciudadanos, ¿no? Que creo yo empezarían a resolverse si los municipios reciben las herramientas suficientes y los recursos necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Jorge Villena, y damos el pase para los alcances finales del doctor Saúl Barrera. Muchas gracias. Sí, quiero rescatar un poco lo que manifestaba Edgardo, en el sentido que los países solamente van a desarrollar si es que sus ciudades son las que desarrollan, ¿no? Y
Ya lo decía el presidente Kennedy en la década de los 60, justamente expresaba una idea muy similar en ese sentido, y él en uno de sus discursos justamente señalaba que Estados Unidos tenía que cuidar y proteger e impulsar muchos a sus ciudades porque de eso iba a depender su destino como nación. Hoy día ya se asume que la economía mundial se va a soportar antes que en países, antes que en Estado-nación, en ciudades, ¿no? Más o menos se estima que 40 ciudades del mundo son los que van a sostener la economía mundial en los próximos años. De alguna manera ya lo están haciendo. El tema es que acá en el Perú todavía no nos hemos dado cuenta de esa realidad que se viene dando a nivel global. Y seguimos tratando a Lima, o maltratando a Lima, que es su principal ciudad, con menores competencias, con menores recursos, con una gobernanza metropolitana totalmente debilitada, ¿no? Y que necesita ser replanteada, pero no solamente para Lima, sino que hay que aprender de todos los errores que hemos cometido en Lima, para tratar también de acompañar el proceso de crecimiento de las otras ciudades del país. Miremos lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Pucallpa. Pucallpa es la ciudad más poblada del oriente peruano. Tiene 3 veces más población que Iquitos. Y ese crecimiento se ha dado sobre todo en los últimos 10 años. Pero sin embargo, por ejemplo, no estamos acompañando, ¿no?, ese crecimiento, ese territorio urbano en el oriente peruano, con medidas adecuadas justamente para encauzarlo y que Pucallpa se pueda convertir pues en un polo, ¿no?, de desarrollo económico en el oriente peruano. Y estamos dejando que ese crecimiento, al igual que Lima, se vaya dando de forma desordenada. Entonces, el gobierno central en ese sentido tiene que replantear sus tareas y sus prioridades. El gobierno central no puede estar teniendo el mismo sombrero, ¿no?, en todo el territorio nacional, o teniendo competencias diferenciadas dependiendo de qué región se trata. Creo que es necesario en ese sentido ordenar el Estado. Y eso pasa, nuevamente creo yo, por empezar a mirar, ¿no?, y a fortalecer los procesos de desarrollo local, y eso pasa también, ¿no?, por, sobre todo, fortalecer la descentralización política, ¿no?, a nivel local. Es necesario fortalecer eso, y también es necesario que la ciudadanía comience a desarrollar un mayor rol, ¿no?, ya sea fiscalizador en los mismos procesos electorales y también ya en la parte de la gestión. Es necesario repensar nuevamente toda esta estructura de la que hemos venido hablando, ¿no? Y para no irnos más lejos, si no comparemos nomás las estructuras de gobierno entre Lima y Callao, que estamos casi, Lima y Callao desde todo punto de vista es una misma ciudad, ¿no? Pero sin embargo, 2 territorios totalmente continuos, pero por ejemplo, todas las municipalidades del Callao, incluyendo su gobierno regional, manejan un presupuesto de alrededor de 2.400 millones de soles. Y todas las municipalidades de Lima, incluyendo la Municipalidad de Lima, manejan un presupuesto poco más de 5.000 millones de soles. Y en Lima residen 10 millones de habitantes y en el Callao residen un poco más de 1 millón. Entonces, miren nomás, aquí mismo, en un territorio tan cercano, esta inequitativa y desigual distribución de los ingresos que existen por este desorden que hemos tenido. Y hago un llamado en ese sentido también porque creo que Lima tiene 36 representantes congresales y siempre los ha tenido, ¿no?, desde hace ya muchos años. Sin embargo, muchas veces los representantes de Lima Metropolitana se han preocupado poco por atender y corregir esta realidad de la ciudad. Creo que las próximas elecciones municipales que se nos avecinan en este año puede ser una buena oportunidad para poner estos temas que nos generan preocupación en el tapete y en la mesa de discusión y de debate. Y esperemos, por el bien del país, que las instituciones puedan mejorar, que se desarrollen elecciones transparentes y que realmente representen a la voluntad de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saúl Barrera, habiendo contado con los valiosos aportes de estos especialistas en gestión pública. Definitivamente los alcaldes, los candidatos a alcaldes, gobernadores regionales van a tener que tomar muy en cuenta sus aportes y participaciones. Asimismo, queremos recordarle a la población que su deber cívico patriota es informarse
para emitir un voto responsable y consciente, porque de su decisión depende el futuro de su región, de su provincia y de su distrito. Agradecemos a los ponentes por su participación en este conversatorio. Muchas gracias.